En esta lección seguimos trabajando sobre los conceptos del juego y vamos a ver los conceptos de audiencia, tipos de jugador, género y las consideraciones de diseño. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos viendo el tema de conceptos del juego. Y en esta ocasión vamos a seguir viendo más conceptos que ustedes deben de conocer y que deben de quedar en la documentación para que su juego tenga el mejor diseño posible. Bueno, el siguiente concepto es el de la audiencia. Este puede parecer un concepto obvio, pero también necesitamos documentarlo. Bueno, ¿por qué es necesario conocer a la audiencia? En primer lugar, porque los juegos no existen para sí mismos, es decir, los juegos son para que sean jugados por la gente, y es importante que nosotros conozcamos la audiencia que va a tener nuestro juego, ya que mucho de lo que vamos a hacer en el juego va a depender de esa audiencia. Dependiendo del tipo de audiencia que nosotros vamos a tener, van a ser temas que podemos o no podemos tocar en el juego, el tipo de arte que también vamos a tener, el tipo de audio, y muchas cosas más van a depender de la audiencia a la cual va dirigido. Con audiencia no solamente nos referimos a la parte de género y a la parte de edad, sino que también podemos tener audiencias con gustos específicos, es decir, audiencias que les guste determinado deporte, determinado género, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer con relación a la audiencia es ¿quién va a jugar el juego? Esto es una pregunta que nos va a hacer el publisher o la persona que también esté tratando de invertir en nuestro proyecto. ¿Quién va a jugar el juego? Y tenemos que definir muy bien la audiencia hacia la cual va a ir dirigido. Básicamente vamos a tener nosotros dos tipos de jugador, los core gamer y los casual gamers. Yo sé que, bueno, aquí hay un punto de discusión porque cada quien considera los core gamers y los casual gamers de diferente forma. Entonces, bueno, no quiero entrar en esas discusiones, simplemente voy a poner algunas de las características principales de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a tener que los core gamers van a jugar mucho, les gusta jugar mucho, están muy metidos en la parte de los juegos, gastan dinero en juegos, son competitivos, generalmente compran revistas, visitan sitios especializados, algunos incluso van a convenciones, etcétera, ¿no? Siempre están actualizados con relación a los videojuegos. También al core gamer generalmente no le va a gustar el juego sencillo. A ellos lo que les gustan son los juegos realmente desafiantes. Y luego tenemos a los jugadores casuales. Estos disfrutan del jugar, pero también si el juego se vuelve muy difícil o muy frustrante, lo dejan. Para ellos va a ser más importante la parte del entretenimiento que la parte de la competencia, que la parte del desafío como tal. Sin embargo, a nivel conceptual nosotros tenemos que conocer el tipo de audiencia a la que va a ir dirigida el juego. Nuestro juego va a ir hacia core gamers, va a ir hacia jugadores casuales, va a ir hacia público, jugadores que nosotros ya tengamos cautivos de alguna manera gracias a juegos anteriores o gracias al género de juegos en el que nos hemos especializado. Todo este tipo de cosas deben de pensarlas para definir correctamente su audiencia y entonces que el proceso de diseño de todo lo demás que viene a continuación vaya dirigido hacia esa audiencia y nos ayude a tener un juego más exitoso hacia ese punto en particular. También es este otro punto en el cual cada quien tiene su propia idea y su propia lista. Entonces no quiero entrar en discusiones, simplemente lo estoy poniendo de manera ilustrativa. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video son expertos y conocen todos los géneros y subgéneros posibles, disponibles y futuros de los videojuegos. Sin embargo, bueno, aquí voy a mencionar solamente algunos. Vamos a tener juegos de acción, de estrategia, de role-playing, simuladores del mundo real, juegos de construcción y administración, de aventura y acertijos. Bueno, ¿por qué estoy mencionando los géneros? Porque también tiene que quedar establecido adentro de la documentación que estamos haciendo cuál va a ser el género que va a tener el videojuego. Entonces tienen que pensar muy bien cuál va a ser el género. Generalmente los juegos solamente van a cubrir uno o dos géneros y a veces es arriesgado llevar a cabo cruza de géneros, aunque también si se hace correctamente puede resultar muy entretenido para el jugador. Entonces tengan cuidado con esto y bueno, si van a cruzar géneros, háganlo correctamente para que el juego pues no vaya a sufrir en términos de entretenimiento al llevar a cabo la cruza del juego con otro género.
Digamos, si ustedes están haciendo un shooter y su juego va dirigido a la audiencia que le gustan los shooters y lo van a cruzar con acertijos y resulta que los acertijos que ponen y pues llevan mucho tiempo en resolverse o son demasiado complicados o son a nivel para jugadores que les gustan los juegos de acertijos, pues realmente la gente de shooters pues no se va a sentir a gusto con su juego y es muy posible que los frustre y dejen el juego. Por lo tanto, su juego va a sufrir por este problema. Por eso les recomiendo que se concentren muy bien en el género o los géneros que van a estar utilizando y si los mezclan, pues entonces esa mezcla sea adecuada para que no sufra el jugador y no vayan a perder jugadores debido a esto. Entonces, otro punto importante, tienen que definir el género y cómo va a estar actuando ese género en el contexto del juego. Ahora vamos a hablar acerca de las consideraciones de diseño, porque lamentablemente, bueno, no todos los juegos que nosotros vamos a hacer o en los cuales vamos a trabajar, pues vamos a tener la total libertad de hacer lo que queremos. Vamos a encontrar que en primer lugar tenemos a los juegos dictados por el mercado. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que la mayoría de los juegos se van a construir para ser vendidos. Y desde luego las compañías que están invirtiendo en estos juegos, bueno, pues van a desear maximizar sus ventas. Esto es natural. El publisher siempre va a buscar maximizar las ventas. ¿Y esto qué hace? Hace que nuestro juego, bueno, tenga que ser dictado por el mercado de alguna manera. Necesitamos cumplir con determinada audiencia en particular, necesitamos cumplir con determinados elementos, con determinados contenidos que ayuden a su venta, independientemente de que nos dejen o no colocar partes creativas por parte de nosotros. Entonces ustedes se pueden enfrentar a este tipo de juegos que son los juegos dictados por el mercado. Generalmente los juegos dictados por el mercado tienden a ser similares entre sí. ¿Por qué? Pues porque van a utilizar estereotipos sobre el tipo de mercado al que van. Aunque afortunadamente en los últimos años hemos tenido una reducción de esta tendencia y hemos visto que hay más creatividad acerca de este tipo de juegos. Están permitiendo a las empresas un poco más de creatividad, más de elementos nuevos e innovadores que se pueden colocar en el juego. Aquí hay un punto importante. La gente que no cumple con el estereotipo o con el perfil al cual va ese juego en particular, pues obviamente no le va a parecer atractivo ese juego. Luego tenemos los juegos dictados por diseñador, y en estos juegos el diseñador tiene control total, control absoluto sobre todos los aspectos del juego. Él dice todo sobre lo que va a suceder en el juego. Esto va a pasar únicamente en dos ocasiones. La primera ocasión es cuando realmente está siendo un diseñador indie o es un diseñador totalmente independiente y único. Entonces, bueno, obviamente pues va a tener control sobre todo lo que sucede. Pero cuando una empresa desea publicar un juego, y sobre todo si es un juego tipo AAA, va a ser muy difícil de que a una sola persona le den control total sobre todos los aspectos del juego. Esto a menos de que sea un diseñador muy reconocido o el diseñador sea su propio productor. Generalmente nos vamos a encontrar en un punto intermedio en el cual si podemos proveer algo de creatividad, podemos proveer elementos, innovación, pero no vamos a tener un control total sobre todo lo que está sucediendo, sobre todas las decisiones que se llevan a cabo en el juego. Aquí tenemos un ejemplo que es Super Meat Boy, en el cual obviamente el diseñador tuvo control total sobre todo lo que sucede en el juego, sobre el diseño de personajes, sobre la parte de arte, sobre las animaciones, el audio, sobre todo lo que nosotros tenemos ahí. Y aquí tenemos otro juego dictado por diseñador que es Metal Gear Solid, el 5. Y quien es su diseñador pues es Hideo Kojima. Hideo Kojima es sumamente reconocido en la industria, entonces es obvio que él puede tener un juego de AAA publicado por alguien muy importante y que desde luego pues le va a dar total libertad en la parte de diseño del juego. ¿Qué les parece si vemos unos cortos de estos videojuegos?
Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head is... Luego también tenemos los juegos dictados por licencias, que son juegos que se hacen bajo licencia de algún otro medio. Por ejemplo, un programa que ha sido muy exitoso en la tele, en el cine, en los cómics, etcétera, ¿no? Entonces se hace un juego bajo licencia de algo que existe en otro medio. El problema con los juegos dictados por licencia es que la creatividad va a estar restringida debido a la idea original o a los términos de la licencia. Si ustedes tienen un personaje que ya está muy bien definido en una licencia, digamos, de televisión, pues obviamente no van a poder meter elementos que se les ocurran a ustedes tan fácilmente. ¿Por qué? Porque todo aquello que ustedes estén creando o estén tratando de introducir, bueno, pues debe de ser aprobado por el dueño de la licencia. ¿Para qué? Para que no vaya a ir en contra de la idea y en contra del sentido original que tiene ese producto. Entonces vamos a encontrar muchas reglas por parte de los diseñadores originales para que no haya estos conflictos en la parte de propiedad intelectual o en sus propias estrategias de mercado. Generalmente los tiempos de desarrollo de los juegos dictados por licencia son muy cortos. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar ese boom que tiene ese producto en un momento dado para sacar el videojuego. Si se saca mucho después de que pasó el boom de ese producto, pues obviamente no va a ser tan exitoso. Y aquí un punto importante es que tener una licencia no necesariamente garantiza buenas ventas. Recuerden lo que pasó con la película de E.T. y el juego para Atari 2600, que realmente como videojuego fue un fracaso total, aunque la película fue muy exitosa. Entonces una licencia no garantiza ventas y bueno, si vamos a tener algo de restricciones con la parte de innovación o con la parte de creatividad que nosotros podamos aportar en un momento dado. Y aquí tenemos, bueno, pues algunos ejemplos de este tipo de juegos. Y bueno, pueden ver, son productos que existen ya sea en el cine, en los cómics, en la televisión y a partir de los cuales se ha creado videojuegos. También tenemos los juegos dictados por tecnología. Estos se van a utilizar principalmente para demostrar las características de una consola en particular o de algún sistema en particular. Los vamos a usar para presumir esas características de lo que puede hacer ese equipo. Generalmente este tipo de juegos van a llamar la atención primero a los core gamers, porque son los que se atraen por todo este tipo de desarrollo tecnológico y de innovación tecnológica. Aquí tenemos un ejemplo de estos juegos de dictados por tecnología en los cuales, bueno, pues se aprovechaba el juego para enseñar cómo utilizar el control del Wii. Entonces es un ejemplo clásico de un juego dictado por tecnología. Por último tenemos los juegos dictados por arte que son muy raros y estos juegos básicamente van a existir para demostrar las capacidades artísticas de alguna persona en particular o van a utilizar el arte para llamar la atención del mercado o mandar un mensaje de alguna forma. Hay pocos ejemplos de ello y comercialmente casi nunca son exitosos. Vamos a ver un pequeño video, un pequeño corto de una aplicación dictada por arte para que ustedes la puedan ver. Es de la época de los 80s y es la aplicación creada por Ryo Kawasaki, un jazzista japonés muy importante. Bueno, para terminar este tema, entonces vemos que tenemos que integrar todo esto que hemos estado estudiando. Y la parte más importante es la parte del entretenimiento. Entonces el objetivo del juego va a ser siempre entretener. Ese es el objetivo principal. Obviamente también se debe de vender y para vender hay que tomar en cuenta las preferencias de la audiencia a la que va a ir dirigido. Tenemos que presentar una experiencia que sea coherente. El diseñador debe de tener una visión muy clara acerca del juego. Esta experiencia debe ser coherente, debe ser imaginativa,
debe de ser innovadora también. Si el juego es por licencia, pues obviamente debe de pagar el costo de la misma, por lo que tenemos que explotarla en beneficio de la compañía lo mejor posible. No se les olvide que su juego debe tener buenos desafíos, tiene que tener una experiencia de juego buena. Entonces el diseño también debe de entender la tecnología, debe de entender lo que podemos y no podemos hacer con la tecnología actual. No se les olvide que también tiene que ser atractivo, por lo que tienen que pensar en el estilo estético del mismo. Y con esto, bueno, finalizamos este tema.